Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y yo diría indispensable para el manejo de fórmulas y funciones. Y es el tema de las direcciones relativas, absolutas y mixtas. Esto lo vamos a utilizar siempre, casi siempre, cuando elaboremos fórmulas y funciones. Y como ya lo mencioné, es algo básico que debemos saber, que debemos dominar si queremos realizar fórmulas y funciones eficientes. Ok, vamos a empezar de una vez con el tema. Arrancamos entonces. Muy bien, aquí estamos en Excel. Fíjense muy bien, aquí tenemos una tablita con nombres de trabajadores, horas trabajadas, el pago por hora y queremos obtener con una fórmula su sueldo. ¿Cuánto hay que pagarle a Luis si trabajó 20 horas y se le paga la hora a 50 pesos? ¿Cuánto a Juan? ¿Cuánto a Toño? ¿A Paco y a Roberto? Ok, aquí es una simple multiplicación. El número de horas que trabajó por el pago por hora. Es decir, lo que está en B2 por lo que está en C2. Damos Enter y nos da el resultado. Ok, vamos a copiar esta fórmula a las demás. Y listo, ya lo tenemos. Vamos a ver, ¿qué pasa cuando copiamos una fórmula o función a otras celdas? ¿Qué pasa con esas direcciones que utilizamos? En este caso, el B2 y el C2 de horas trabajadas y pago por hora de Luis. Voy a poner aquí la función fórmula texto para que nos muestre aquí la fórmula que utilizamos en cada una de las celdas. Fíjense muy bien, voy a hacer esto un poquitín más grande para que lo podamos apreciar mejor. Esta es, por así decirlo, nuestra fórmula inicial, original, B2, horas trabajadas, por C2, pago por hora. Cuando yo copié esta fórmula a las demás celdas, vean qué pasó con ese B2 y ese C2. Al copiarla una celda hacia abajo, ese 2 pasa a ser 3. B3 por C3, B4 por C4, B5 por C5, B6 por C6. Estas son las direcciones, digamos, normalitas. Las direcciones o referencias de celda por defecto que utiliza Excel. Estas se llaman direcciones relativas y van a cambiar siempre, se va a ir incrementando su número de fila o su letra de columna cuando copiemos hacia la derecha. Abusados, abusadas aquí. Esto es bien importante. Vean lo que pasó. Automáticamente me incrementó, en este caso, el número de la fila porque copiamos la fórmula hacia abajo. Cuando copiemos una fórmula hacia la derecha, automáticamente va a incrementar la columna. Ok, pero vamos a ver. Si se dan cuenta, el pago por hora para todos es de 50 pesos, ¿cierto? Aquí está. Entonces, yo podría decir, pues no tiene caso que use una columna de más. Voy a poner nada más ese dato una vez, porque para todos es el mismo pago por hora. ¿Están de acuerdo? Entonces se me ocurre hacer esto. Voy a poner nada más en una celda ese pago por hora. En este caso es esta que está aquí, la que está en C10. Voy a ponerla de un colorcito para que lo ubiquemos más rápidamente. Este amarillo fuerte. Ahí está. Y aquí tenemos el nombre del trabajador, sus horas trabajadas y vamos a obtener por medio de la fórmula el sueldo de cada uno de ellos. Ok, vamos a ver. Igual, las horas trabajadas de Luis, que están aquí en B13, por
el pago por hora, que es el mismo para todos y que pusimos aquí en la celda C10. Ahí damos clic. B13, sueldo de Luis, por C10, pago por hora. Damos Enter y ahí está. 1000 pesos. Igual que acá, ¿cierto? Lo mismo. Pero vamos a ver qué pasa cuando copiemos esa fórmula, como hace rato, a las demás celdas hacia abajo, a los demás trabajadores. Vean, aquí nos dice Excel que a Juan hay que pagarle 0 pesos. A Toño me marca un error. A Paco, 22,000 pesos. Aquí estamos pagando a 1,000 pesos la hora. Trabajó 22 horas. Hay que pagarle 22,000. ¿Por qué? Si el pago es por 50 pesos, no por 1,000. Y Roberto me dice que 0. ¿Por qué pasa esto? Vamos a ver, vamos a desmenuzarlo bien, vamos a analizarlo, vamos a masticarlo muy bien. Voy a poner aquí otra vez, a manera de texto, la formulita, para que vayamos analizando una por una y veamos qué fue lo que pasó. Vamos a ver. Voy a hacerlas también un poquitín más grandes para que las veamos mejor. Fíjense muy bien. Esta es nuestra fórmula inicial, original. B13, es decir, las horas trabajadas de Luis, por C10, el pago por hora. Está bien. Pero ¿qué pasó con ese B13 y ese C10 al copiarlo a otra celda? En este caso, hacia abajo se incrementó el número de la fila, porque estamos utilizando las direcciones por defecto, es decir, las relativas. En lugar de B13, ahora es B14 y va a tomar las horas trabajadas de Juan. Esto está bien, pero por C11. ¿Qué tenemos en C11? Aquí abajo del 50 está en blanco 0. Entonces B14, que son 17, por C11, que es 0, 17 por 0, 0. Por eso me dice que hay que pagarle 0 pesos a Juan. Luego, con Toño, marco un error. B15, S14, al copiar hacia abajo, se incrementa 15. Ahora es B15, es decir, las horas de Toño. Eso está bien. Por C12, en C12 tenemos la palabra sueldo. Un rótulo. Está multiplicando 18 por la palabra sueldo. No se puede multiplicar un valor con un rótulo. Por eso marca error. Ok. Ya vimos pues que aquí el problema está en que se va moviendo la celda donde toma el dato del pago por hora y no queremos que se mueva. Queremos que siempre sea C10, que siempre multiplique por lo que está en la celda C10. Es decir, que al copiar esta fórmula hacia abajo, esta dirección de celda, esta referencia C10, no se mueva, que no cambie, que sea fija. Vamos a ver. Esas direcciones que no cambian, que no se alteran, al copiarlas a otras celdas, ya sea hacia abajo o a la derecha, se llaman direcciones absolutas. Y esas las vamos a especificar colocando un signo de pesos antes de la letra de la columna y otro antes del número de la fila. Vamos a ver. Voy a dar aquí F2. Me acerco un poquitín para que se vea mejor. Vamos a ver. Aquí está en el 1000. F2. Podemos escribir nosotros directamente, teclear esos signos de pesos o colocarnos ahí en la celda, en este caso C10, y pulsar la tecla de función F4. Cuando pulso F4, vean qué pasa. Aquí tenemos la dirección relativa, es decir, normal. Ahí va, F4. Y vean, automáticamente le agrega un signo de pesos antes de la letra de la columna y otro antes del número de la fila. Esta es una dirección absoluta. No se va a menear, no se va a mover, no va a cambiar. Así copiemos a la derecha o hacia abajo. Ni columna ni fila. Vamos a ver qué pasa si una vez más pulso F4. Vean, ahora solamente
está el signo de pesos antes del número de la fila. Si yo copio esta fórmula a la derecha, sí va a cambiar la columna, es decir, la letra, pero si copiamos hacia abajo, no va a cambiar el número de fila. Esta es una dirección mixta, donde solamente cambia o la columna o la fila. En este caso, tenemos, digamos, relativa la columna, pero fija la fila. Y si una vez más pulso F4, lo que ahora está fija es la columna y la que puede ir cambiando es la fila. Una vez más y volvemos a la dirección normalita, que es la relativa. En este caso lo voy a poner absoluta, ¿sí? Que no se mueva ni la columna ni la fila. Y voy a dar Enter. Me da otra vez 1000, lo mismo. Voy a volver a copiar esta fórmula ya corregida a las demás celdas. Y vean qué va a pasar. Ahora sí me da bien el resultado. Dice B13 que son las horas de Luis, por C10, el pago por hora. Luego B14, toma las horas de Juan. Aquí sí nos conviene que vaya incrementando la fila, que sea relativa, para que vaya tomando las horas del siguiente trabajador hacia abajo. Pero no queremos que se cambie la celda donde tomamos el pago por hora, que en este caso es C10. Y vean, en todas tiene por C10. Nunca se va a cambiar esa celda. Estas son las direcciones absolutas. Vamos a ver. Hay muchas leyes no escritas. Hay costumbres que se vuelven leyes. ¿Por qué digo esto? Porque siempre pensamos o decimos así, para pronto, absoluta. Aunque aquí también nos podría funcionar esta fórmula, utilizando una dirección mixta. Estamos copiando la fórmula hacia abajo, es decir, sobre la misma columna. Si fijamos únicamente la fila, va a funcionar y va a ser lo mismo porque nunca arrastramos a la derecha. ¿Están de acuerdo? Vamos a probar. Ahí vamos. F2 para editar. Voy a dar ahí F4 y cambiamos. Vean, aquí está fija únicamente la fila, no la columna. Vamos a ver, vamos a dar Enter ahí. Y me da lo mismo, 1000. Voy a copiar otra vez la fórmula ya modificada a las demás celdas, a los demás trabajadores. Y vean que nos da exactamente lo mismo. Ahora lo hicimos en lugar de una dirección absoluta, con una mixta, fijando únicamente el número de fila, ya que el copiado de la fórmula fue hacia abajo, no a la derecha. ¿Están de acuerdo? Pero ya cada quien trabajará como más le guste, como le parezca más sencillo. Ok, otro ejemplo de direcciones absolutas. Vamos a ver. Aquí tenemos una cantidad de personas de un municipio, colonia, lo que sea. Solteros o solteras hay 23.500, casados, casadas 52.000, divorciados o divorciadas 3.900 y viudos o viudas 5.200. Vamos a sumar estas cuatro cantidades con una función suma. Ahí está. Ok, la suma de todos ellos entre solteros, casados, divorciados y viudos es de 84.600 pesos. Y nos piden que indiquemos qué porcentaje es ese 23.500 de solteros. ¿Qué porcentaje tenemos de casados, de divorciados o de viudos? Fíjense muy bien, ya tenemos aquí el total. Vamos a usar aquí la famosa regla de 3. Me alejo un poquitín para que quepa aquí todo en la pantalla. Ahí tenemos arriba la regla de 3, ¿ok? Y decimos que en este caso
84.600. 84.600 es el 100%, el total. ¿Estamos de acuerdo? 84.600 es al 100%, como 23.500, el número de solteros, es ¿a cuánto? Si 84.600 es el 100%, 23.500, ¿qué porcentaje es? ¿Cómo lo obtenemos? 100 por 23.500 entre el total, que es 84.600. Es decir, sería algo así. Este 100 por el número de solteros, o casados, o viudos, o divorciados, entre la suma, entre el total. Y aquí me dice que de solteros es el 27.78%. Si le pongo aquí en lugar de 23.500, 52.000, que es el número de casados, me dice que es el 61.47%. Ok, vamos a ver. Así vamos a obtener el porcentaje de cada grupo de la población, de solteros, casados, divorciados o viudos. Vamos a ver. Aquí ve la fórmula. Dijimos entonces que es 100 por el número de solteros o casados, lo que sea, entre la suma, entre el total que tenemos acá, que es 84.600. Damos Enter y ahí está, 27.70 y tantos. Ok, voy a copiar esta fórmula a las demás y vean, me marca error. Vamos a ver qué pasó. ¿Por qué ese error? Voy a poner otra vez aquí las fórmulas a manera de texto para que las podamos analizar, que las podamos masticar bien y ver en qué la regamos, en qué nos equivocamos. Vamos a ver, ahí vamos. Ahí está. La primera, la inicial, la original, por así decirlo, dice 100, el 100% por H13, que es el número de solteros, entre H17, el total. Como usamos aquí puras direcciones relativas y copiamos hacia abajo, automáticamente al copiar va a incrementar el número de la fila, ya que son direcciones relativas, normalitas, por así decirlo. ¿Qué pasó pues con el H13? Al copiar hacia abajo se convierte en H14 y va a tomar el número de casados. Eso está bien para que tome el siguiente grupo. Por H14. H14 es este, decíamos, el número de casados. Entre H18. H18, ¿qué tiene? Nada. Está en blanco, sería un 0. Y siempre que dividimos entre 0, es error. Y H19, más abajo, también está en blanco, también está vacía, la toma como 0. Está bien que vaya cambiando ese H13 para que tome el 14 que son casados, el 15 divorciados y el 16 que son viudos. Pero ese H17 que está aquí, que es el total, no nos conviene que vaya cambiando. Tiene que dividir siempre entre el total que tenemos en H17. Entonces, ¿qué nos falló aquí? Que ese H17 tenemos que manejarlo de manera absoluta. O también podría ser una mixta, como hace rato, ¿están de acuerdo? Vamos a ponerla absoluta. Enter. Y volvemos a copiar esa formulita ya corregida a las demás. Y ahí está. Ahora sí. Aquí tenemos la suma de la población, que fue 84.600. Y aquí tenemos una función suma, que me suma lo que está desde H13, número de solteros, hasta H16, número de viudos. Ok, yo también quiero sumar los porcentajes. Ya tengo aquí una fórmula suma. Voy a arrastrar, voy a copiar esa fórmula ahora, pero
a la derecha, no hacia abajo. ¿Qué va a pasar con esa H? Va a cambiar la letra de la columna, ¿están de acuerdo? Son direcciones relativas, van a cambiar y como copiamos hacia la derecha, ahora va a cambiar no el número de la fila, sino la letra de la columna. Entonces, en lugar de H, va a ser I, desde I13 hasta I16, que son todos los porcentajes. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver, la copiamos. Y vean lo que les decía. Ese H13 a H16, al copiar a la derecha, se convirtió esa H en I. Se incrementó la columna porque copiamos la fórmula a la derecha. Y, como era de esperar, nos tiene que dar el 100, el 100%. Ok. Aquí tenemos pues ya un ejemplo más del uso de las direcciones absolutas. Ok, vamos a ver. Tal vez esto no sea muy común, pero si algún día llegan a necesitarlo, veamos un ejemplo de esto. Lo que más utilizamos son las relativas y las absolutas. Muy de vez en cuando las mixtas, pero vamos a ver. Se me ocurrió esto. Yo quiero hacer una tabla, valga la redundancia, una tabla de las tablas de multiplicar. Por ejemplo, a ver, si digo yo 4 por 9, ¿ok? En el cruce me va a dar el resultado. 4 por 9, 36. Aquí está. Si decimos 6 por 8, 48. ¿Ok? Si decimos 10 por 10, pues es 100. Aquí yo ya puse la fórmula y copié. ¿Qué hice? Puse la fórmula aquí, en la primera celdita, y copié hacia abajo, y luego copié hacia la derecha. Y ya está. Para no ir haciendo fórmula columna por columna o fila por fila. Ya está aquí la fórmula, pero vamos a borrarla para hacerla juntos. Aquí fíjense muy bien, vamos a utilizar direcciones de celda mixtas. Vamos a ver. ¿Están de acuerdo que sería la fórmula? Pues este B5, el 1, por este C4. B5 por C4, este 1 por 1. Enter. Hasta aquí está bien. 1 por 1, 1. Pero, vamos a ver. Vamos a copiar esta formulita hacia abajo. Yo esperaría que fuera 1 por 1, 1. 1 por 2, 2. 1 por 3, 3. Y aquí ya me da 6. 1 por 4 sería 4 y me da 24. ¿Qué pasó aquí? Vamos a ver. Esta es la fórmula inicial. Fíjense bien, son direcciones relativas. Las dos, el B5 y el C4. Entonces, al copiar esa fórmula hacia abajo, ese B5 se convierte en B6 y ese C4 en C5. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver. Ahí está. B6, que es este 2, por C5, que es este de aquí. Y yo quería que fuera 1 por 2, 2 y 1 por 3, 3. ¿Qué pasó aquí? Aquí al copiar hacia abajo, no queremos que se mueva la columna, que siempre sea esta. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces aquí tendríamos que poner esta B. Bueno, más bien esta 1 por 1, 1. Acá abajo tendría que ser 1, que es C4, y vean, ya se puso en C5. Tiene que ser C4. Entonces,
aquí tenemos que fijar la fila, que sea siempre C4, 1 por 1, 1 por 2, 1 por 3, 1 por 4. Vamos a dejar fija entonces nada más la fila, que sería así. ¿Están de acuerdo? Únicamente un signo de pesos antes del número de la fila, no de la letra de la columna. Vamos a volver a copiarlo. Vamos a volver a copiar esa fórmula ya corregida. Y vean, ahora sí. 1 por 1, 1. 1 por 2, 2. 1 por 3, 3. Así quedó. No va a cambiar la fila. Va a ser siempre esta, la 4. Este 1. Y ver cambiando acá. La fila así de la B. 1 por 1, 1 por 2, 1 por 3. Ok, vamos a ver. Ya copié hacia abajo. Ahora quiero únicamente yo, seleccionando desde el 1 hasta el 10 los resultados, copiar a la derecha y ya está. Según yo. Vamos a ver. Vea. Me da por ahí algunos números hasta notación científica, los últimos, números ya muy grandes. ¿Qué pasó aquí? Vamos a ver. Aquí, en la tabla del 2, los colocamos F2, C5 por D4. C5. C5 me está tomando ya este de aquí. ¿Sí? Ok. Aquí primero dijimos que al copiar hacia abajo no queríamos que cambiara la fila del C4. Al copiar hacia la derecha no queremos que cambie esta columna B, que tome el 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Están de acuerdo? 1, 2, 3, 4. Que no se mueva de columna a la C o a la D. No, que tome siempre de aquí, de la columna B, la tabla del 1, luego la del 2, la del 3, la del 4. Entonces, volvemos aquí a la fórmula inicial y de la celda B lo que debe ser absoluto o absoluta es la columna. ¿Estamos de acuerdo? Vean cómo en esta fórmula estamos utilizando las funciones mixtas, perdón, las direcciones mixtas. En una fijamos la columna y no la fila. En otra fijamos la fila y no la columna, en la de la C. Enter. ¿Ok? Ya modificada, ya corregida mi fórmula, arrastramos hacia abajo y luego arrastramos hacia la derecha y vean, ya tenemos, ahora sí, nuestras tablas de multiplicar del 1 al 10. Voy a poner por aquí, la fórmula que usamos a manera de texto, para que la tengan por ahí, si quieren anotarla, voy a hacerla un poquitín más grande. Comentaba hace rato que no es muy común el uso de direcciones o referencias mixtas, pero un ejemplo sería esto. Vean, aquí estamos utilizando ambas mixtas, fijando únicamente la columna y en otra fijando únicamente la fila. Muy bien, amigos, amigas, eso es todo por hoy. Espero que les sea de utilidad este tema de las direcciones. Les comentaba al principio, esto es algo básico, fundamental, muy, muy importante, que debemos tener bien, bien claro para la elaboración de fórmulas y funciones. Muy bien, eso es todo por hoy. Cuídense mucho, que estén muy, muy bien. Hasta la próxima.